Hola, bienvenidos al canal de agrotecnologiatropical.com. En el día de hoy vamos a analizar la dosis de urea que se debe usar para obtener los propósitos que nos planteemos en la mejora de nuestros cultivos. Sean ustedes bienvenidos. Recientemente acabamos de hacer un video que se llama Los beneficios del uso de urea en forma foliar y analizábamos las distintas formas en que el agricultor le puede sacar provecho a las aplicaciones de urea en forma foliar. Sin embargo, la pregunta prácticamente que unánime de todas las personas que vieron ese video y que hicieron comentarios fue que no nos habíamos referido a la dosis a utilizar. Y es por eso que, a pesar de esta fuerte gripe que estamos padeciendo en este momento, decidimos grabar este video para explicarles las distintas alternativas que existen en torno a la dosis a utilizar, y que no es un tema tan sencillo como vamos a aplicarle una sola dosis para todas las aplicaciones, porque realmente, de acuerdo a lo que nos planteemos como objetivo, es lo que vamos, o la dosis que debemos aplicar al cultivo. Entonces, la primera consideración que hay que tomar en cuenta es que la urea posee una sustancia llamada biuret. Eso es muy difícil de separar por procesos de refinación. Eso es un subproducto que viene asociado a la urea. Ese biuret es un producto altamente fitotóxico a la planta. Eso quiere decir que quema las hojas. Es muy común personas que aplican altas dosis de fertilizante y no aplican aguas después, que las hojas se quemen completamente. Pero eso es una cosa que pudiera ser beneficioso, como hablamos en el video en torno a los beneficios del uso de la urea, en el caso del cultivo del durazno, por ejemplo, donde nos puede interesar quemar el follaje para inducir la floración. Pero en la mayoría de los cultivos no es el caso. Entonces, el biuret hace que la urea en dosis del 5%, es decir, 1 kilo de urea para 20 litros de agua, o 10 kilos para un tambor de 200 litros, produzca quemado en el follaje de la mayoría de las plantas. Entonces, hay plantas que son más susceptibles que otras. Por lo tanto, en la medida que nos acerquemos a esa dosis, nosotros tenemos mayor riesgo de producir quemado en la planta. Ahora, una planta muy susceptible al biuret o a las altas dosis de urea pudiera quemarse de repente con 300, 400, 500 gramos de urea para una fumigadora de 20 litros. Ahora, una planta más resistente pudiera, que tenga una cutícula cerosa bastante importante y que no absorba la urea con facilidad, pues pudiera tolerar dosis muy cercanas al 5% sin producir un quemado importante. Entonces, la recomendación con la dosis es a que cada agricultor haga sus propias pruebas. Es preferible usar una pequeña cantidad muchas veces que usar pequeñas cantidades, o cantidades importantes, altas, con riesgo de producir quemado, en pocas aplicaciones. Por supuesto que el problema de hacerlo ideal es que son muchas veces que hay que caminar el campo aplicando productos y suben los costos de aplicación de una manera importante.
Entonces, en cultivos muy rentables, como pudiera ser, por ejemplo, las hortalizas, pudieran tolerar inclusive aplicaciones de 2 y hasta 3 veces por semana de urea. En caso de que se presente algún problema, como pudiera ser, por ejemplo, exceso de agua en el suelo por mucha lluvia, por ejemplo. Entonces, se están mostrando síntomas de deficiencia de nitrógeno. Entonces, allí nosotros podemos recurrir a una frecuencia de 3 fumigaciones semanales de urea al 1% o al 0,5% para estar más seguro que no vamos a afectar la planta. 0,5% no es más que 100 gramos de urea para 20 litros de agua o 1 kilo de urea para 200 litros de agua o 4 kilos de urea para una fumigadora de motor, del tractor, de esas que utilizan 400 litros de agua. Entonces, en esas dosis son dosis muy seguras y que es muy poco probable que vaya a producir algún daño al cultivo. Incluso eso se pudiera mezclar con humus de lombriz o cualquier otro humo producto de la leonardita líquido, pudiera ayudar a dar incluso una mejor respuesta. Entonces, como ven, no es una respuesta única, son muchísimos los cultivos y eso sería publicar unas tablas gigantescas que harían estos videos realmente muy aburridos. Nosotros preferimos explicar los principios que rigen los procesos y que luego sea paso a paso que el agricultor vaya ajustando sus procesos productivos. Es preferible que arranque con una dosis de 0,5 gramos por 0,5%, ¿verdad? Y luego va subiendo progresivamente la concentración de urea, viendo si su cultivo realmente no presenta problemas de fitotoxicidad. La fitotoxicidad se caracteriza por pequeñas manchitas o quemazones en la hoja que se puedan estar, o en los frutos que se puedan estar presentando por acumulación de fertilizantes, en este caso la urea, en la superficie de la hoja, por encima de niveles de los que la planta no puede tolerar. Entonces, arrancamos con 0,5% y vamos subiendo hasta llegar a 1 o tal vez 2%. En la medida que nos acerquemos más al famoso 5% que les mencionaba antes, corremos más riesgo de recibir fitotoxicidad, es decir, quemado de las hojas. Bueno, entonces, esperando que esto cubra el hueco que quedó en el video sobre los beneficios del uso de la urea en la protección de los cultivos o en el desarrollo de los cultivos. Así se concluye otro video del canal de agrotecnologiatropical.com. Los invitamos a seguir viendo otros videos de nuestro canal y a suscribirse al mismo, así como darle a la campanita para ser informado cada vez que subamos un nuevo video para ustedes. Muchas gracias.